Hola amiguitos y amiguitas, buenas noches. Yo soy Ugesaurio. Gracias. Bueno, buenas noches para mí. Gracias por sintonizar el tercer episodio de Bibliosaurio, donde les platico de algunos libros que me gustan mucho, sobre todo libros que tienen que ver con matemáticas. El tercer libro, este es nuestro tercer episodio del podcast. Habría estado pues a lo mejor muy apropiado ahora verano futbolero que nos tocó. Entonces es el libro de fútbol y matemáticas, se llama, de David Stumper. El original se llama Soccermatics. En español está disponible en Ariel. Entonces, igual que el libro de la semana pasada, este es un libro que pueden encontrar en Sanborns, por ejemplo. Entonces, por lo mismo, quise empezar con estos libros de acá. Los que son más fáciles de conseguir son libros muy, muy, muy bonitos. Si les gusta el fútbol, si les gustan las matemáticas, yo creo que este es un libro que pueden disfrutar. Creo que les tienen que gustar las dos. Si solo les gustan las matemáticas o si solo les gusta el fútbol, no estoy seguro de que sea el libro para ustedes. Es un libro muy... Pues de qué pasaría cuando estás viendo el fútbol con una persona que de repente se hace preguntas todo el tiempo y está tratando de pensar pues qué hacer o cómo mejorar, qué pasaría si cambian unas reglas, si hay alguna manera de optimizar los parados tácticos, las alineaciones, los jugadores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el libro, perdón, tiene varias secciones. Son secciones en el campo, en la banca y desde las gradas. Entonces, analiza todo desde distintos puntos de vista según cada una de estas secciones. Entonces, por ejemplo, en el campo tiene que ver con lo que hacen los jugadores. En la banca tiene que ver con lo que hacen los entrenadores. Y desde las gradas, pues es lo que hace alguien como espectador. Gran parte de lo que... Bueno, para demostrar un poco lo variado que es el libro, en las gradas, el primer capítulo de esa sección habla de cómo el aplauso es contagioso, de qué tendría que suceder para que una ola en el estadio, una porra, se mantenga indefinidamente. ¿Cuántas personas se necesitan para que empiece una ola? Es decir, menos de cuántas no se empieza. Y todo lo que tiene que ver con olas, todas las preguntas que te hayas hecho sobre una ola en el estadio, probablemente se contestan en ese capítulo, el capítulo 10. Y entonces, yo creo que este libro, de lo mejor que se puede decir de él, o sea, una cosa muy, muy padre de este libro, es que es algo completamente nuevo. Lo que está haciendo David Stumper con este libro es, sinceramente y simplemente, tener preguntas abiertas y hacer investigaciones al respecto. Es decir, desde preguntarse, por ejemplo, cómo mejorar el mapa táctico, cómo alinear mejor a tus jugadores, decirles que si por zona, por personal, todas esas cosas, tratar de verdaderamente optimizarlo, eso es lo que está haciendo el libro. Entonces, es un libro que tiene una propuesta propia, arriesgada, interesante, muy bien llevada a cabo. Entonces, ese es, yo creo, el punto principal por el que yo recomendaría este libro. Es un libro bastante bien hecho. David Stumper es un profesor de matemáticas de la Universidad de... Ay, se me olvidó. De la universidad... Está en Suecia. Pues solo hay una allá, ¿no? ¿Cómo se llama? Uppsala. Perdón, fueron como 10 segundos de silencio ahí. Es la Universidad de Uppsala, en Suecia. David Stumper, después del final del libro, ha publicado una serie de artículos que son una especie de continuación. La última parte del libro tiene que ver con lo que puede hacer uno como aficionado, sobre todo apostando. Entonces, vamos a llegar para allá. Hay varias maneras de pensar alrededor del libro en lo que se hace, digamos, normalmente. Por ejemplo, no sé si a ustedes les gustan esos programas de chismes llamados Fútbol Caliente o Los Protagonistas, en donde pues al parecer hay un montón de expertos, ¿no? Entonces esos expertos pues cada fin de semana te dicen quién va a ganar o quién va a perder, esa clase de cosas.
Y haciendo un análisis bastante... Este libro, pues, el de Fútbol y Matemáticas, motivó varias entradas de entre paralelas, ¿no? Una de ellas fue ver, a partir de esto, pues, qué tan confiables son los expertos que aparecen en fútbol, en los comentaristas, y la verdad es que son bastante poco confiables. Los más exitosos le atinan más o menos una vez de cada tres, menos que eso. Y entonces, básicamente están haciendo al azar. La mayoría de ellos son peores que el azar. Si tú llenaras tu quiniela semanal al azar, completamente al azar, con un dado, te iría mejor en general que haciéndole caso a los expertos de la televisión. Entonces, por ejemplo, lo que hacen sitios como 538 de ESPN y actualmente ya independiente, pues tiene que ver con quién puede diseñar el mejor modelo para tratar de predecir resultados deportivos. Y uno de los problemas con el fútbol es que hay muy poca estadística alrededor del fútbol. Sobre todo si les gusta ver pues la NBA o a lo mejor incluso la NFL. Ustedes ven que los partidos están llenos primero de un equipo de gente que lleva una cantidad de estadísticas impresionante. No solo segundos adentro del campo, toques de balón, balones perdidos. La cantidad de estadísticas que llevan es grandísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la NBA, una de estas como predictores de la calidad de un jugador, pues tiene que ver con lo que llaman el plus minus, ¿no? Qué tanto le va mejor al equipo cuando cierto jugador está en la cancha, que cuando está en la banca, ¿no? Entonces, si tienes un plus minus negativo, pues quiere decir que tu presencia en la cancha no es realmente favorable para el equipo y viceversa, ¿no? Pero una estadística que es tan clara y tan útil en el básquetbol, pues de verdad que no podría servir para el fútbol, porque pues primero la mayoría de los partidos los juegan las mismas personas, incluso con las rotaciones de Osorio, y la mayoría de los jugadores pues están siempre en la banca o ven un par de minutos nada más cada semana. Entonces, tratar de decidir el encuentro de un partido o la fortaleza de una alineación, el resultado de un partido o la fortaleza de una alineación a partir de este plus minus, pues de verdad que no ayudaría mucho. Son casi siempre los mismos jugadores, a veces ganan, a veces pierden. Entonces, hay que tratar de pensar cuáles son las estadísticas que mejor te ayudan a tratar de predecir. Entonces, por ejemplo, la estadística por la que se ha decidido 538 es goles promedio, goles esperados, que lo calcula a partir de un montón de datos, pero no es la única que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el ELO, que es un sistema de puntuación adaptado del ajedrez, pues es bastante bueno, y lo que hace es considerar, digamos, la fortaleza del equipo a partir de lo que ha hecho en los partidos anteriores, como su racha, digamos. Algunos sitios como ESPN, el Football Index, lo que hace es tratar de mejorar el ELO para que sea una medida que haga más caso como a la realidad, a la alineación, que pueda considerar lesiones, que pueda considerar cuando tu equipo tiene una superestrella, cosas así, ¿no? Entonces, pues este libro hace un recorrido por ahí. Por ejemplo, en la sección de en la cancha y en la sección de en la banca, pues vas a ver muchos triángulos. Tiene que ver con los triángulos defensivos mínimos, que es una idea bastante interesante de la que habla Stomper. Tiene mapas de calor y muchas cosas vistas casi como campos vectoriales, ¿no? Hacia dónde se tiene que mover el jugador según el defensa, hacia dónde se tiene que mover según hacia dónde vaya el delantero con la pelota. Tiene todo un capítulo dedicado al Mo, de cómo las mismas ideas que se usan en biología y en otras áreas de las matemáticas, de cómo las soluciones óptimas a veces las encuentran las hormigas, o las encuentran ¿cómo se llama? ¿Qué es el Mo?
pues honguitos esparciéndose por ahí, ¿no? Las soluciones óptimas de distancia, entre varios puntos, con recursos, pues surgen a veces naturalmente por el paso del agua, por los caminos que deciden construir las hormigas, por las redes que hacen los honguitos. Y entonces lo que hace David Stumper es mostrar que pues algunos de los para equipos de fútbol más exitosos han logrado meter algo así en su táctica, ¿no? Y entonces la última parte, y a lo mejor la parte por la que este libro es más famoso y ha continuado, tiene que ver con David Stumper, le llama Put My Money Where My Mouth Is, ¿no? No sé si tenemos... ¿Cuál es la expresión en español? Es como, a ver si como... ¿Qué? A ver si como... ¿Cómo va eso? A ver si como roncas duermes, ¿no? Se me olvidó por completo. No sé si hay otro equivalente. Entonces, lo que hace David Stumper es que tomó parte del adelanto que le dieron por escribir este libro, tomó 500 libras inglesas y lo apostó. O sea, él dijo, a lo largo de este libro, yo he desarrollado pues un modelo para tratar de decidir quién va a ganar. Entonces, pues no sería yo un gran matemático si me quedara con el puro modelo y les dijera a ustedes que pues pierdan el dinero ustedes. Entonces él tomó su parte de su adelanto y lo estuvo apostando a la liga inglesa según el modelo que él construyó a lo largo del libro. El modelo es bastante simple. Sobre todo es en general, sobre todo él está apostando en la Liga Premier y su modelo es básicamente apuesta a favor del favorito, o sea, sobre todo los que llaman los grandes seis, que son pues ¿qué? Arsenal, Manchester, Chelsea. ¿Quién más son los favoritos? Hace mucho no veo fútbol. Y ve por los empates cuando juegan entre estos 6 equipos. Es decir, la estrategia es una estrategia bastante obvia. David Stumper tiene varios párrafos para hablar de la sabiduría de las masas. Tiene este bonito ejercicio de los frijolitos, que yo lo he aplicado en algunas conferencias y con algunos grupos. Tú metes un montón de frijolitos en un jarro. En general las personas son muy malas para adivinar cuántos frijolitos hay, pero promediando lo que dijeron todas las personas es increíblemente cerca de estar acertado. Y sí, todas las veces que lo hemos hecho funciona. Entonces, por ejemplo, David Stumper ve esto pues con los apostadores, como los apostadores empiezan dando pues unos odds, pero el mercado los va moviendo. O sea, la gente si mucha gente empieza a tomar la apuesta por el perdedor, pues a lo mejor los odds empiezan a cambiar. Entonces, naturalmente esto se va acomodando. Y así, entonces la última parte es David Stumper apostando el dinero que ganó. Al final del libro ha considerado varias veces, después de publicar el libro, ha hecho un par de artículos. Por ejemplo, hay uno en Medium que dice que si hubieras seguido sus consejos, ahora serías rico. Y esto tiene que ver con sobre todo las últimas 2 temporadas, de verdad han sido muy favorecedoras del modelo. Las últimas 2 temporadas de la Premier en particular, pues los 6 equipos favoritos han ganado todos sus partidos y han empatado con mucha frecuencia entre ellos. Entonces, siguiendo el modelo, el algoritmo que David Stumper sugiere, pues lo que él observa es que si hubieras empezado con 100 libras, para ahorita ya tendrías alrededor de 1800. Entonces, como él empezó pues por ahí de las 500, pues son casi 10,000 libras, que es un muy buen dinero, ¿no? Además, David, su grupo de control para saber pues qué tan buena era su estrategia, le dio la misma cantidad a su esposa. Entonces su esposa, que aseguraba no conocer absolutamente nada de fútbol, pues apostaba por el equipo que más le gustaba el color del uniforme, o por el que más había escuchado, o por el que de verdad creía de corazón que iba a ganar. Y sorprendentemente no le fue nada mal. Entonces el apostador promedio, digamos,
a la larga y con el suficiente dinero, pues en general no pierde todo. La estrategia de David no fue mala en el tiempo en el que escribió. Ganó 25% a favor. Eso es bastante bueno. O sea, si lo sostienes el suficiente tiempo, pues es una estrategia millonaria, ¿no? Solo si tienes el tiempo y la paciencia. Dicen que no funciona con la Liga MX, ¿no? Dicen que es muy impredecible o que es muy mediocre, dicen otros. Y entonces, pues sí, les recomiendo este libro. De nuevo, yo creo que te tiene que gustar tanto el fútbol como las matemáticas. Incluye apartados de física, de cómo, pues para que ciertos tiros, ciertos goles hermosos que vemos sucedan, pues le tienes que pegar a la pelota en el lugar correcto, con la fuerza correcta, con el ángulo correcto. Entonces, sí hay ahí algo un poco para los amantes de la física. Tiene la historia y tiene que ver mucho con las estrategias de los equipos, de cómo el fútbol pasó de 2 puntos al ganador y 1 punto por el empate a 3 puntos por el ganador y 1 punto por el empate, y cómo eso de verdad cambió el fútbol. En básquetbol, en NFL, en muchos otros deportes, pues siempre hay un ganador. Si en fútbol todo se permitiera el empate y la victoria no fuera tan recompensada como en la NFL, por ejemplo, que solo llevas un récord, ganados, perdidos, empatados, pues el fútbol estaría mucho más lleno de empates, y yo creo que ya con los empates que tenemos es suficiente. Tiene muchas secciones muy bonitas. Es un libro que le gustó la copia que yo leí, la copia que yo tengo, de hecho. Es la copia que Yogi me prestó para que leyera cuando fui a Monterrey hace poco más de un año. Y yo conservo esta copia porque a mi perrita Chiqui le gustó mucho el libro, entonces lo mordisqueó de una esquina y pues ni modo regresárselo hacia Yogi. Entonces ya no le regresé nada. No es cierto. Eso es un buen libro. Es un buen libro si les gusta el fútbol. Y de nuevo, si por alguna razón están aquí cerca, pues se los puedo prestar, no pasa nada. En el mundo de hoy es un libro que se puede descargar en PDF sin mucho problema. Yo todavía prefiero mucho tener el libro en las manos. Y entonces yo creo que es un libro al que le voy a dar 4 Ugesaurios, ¿ok? 4 Ugesaurios para fútbol y matemáticas de David Stamper. Léanlo, es un bonito libro. La siguiente semana tendremos uno de mis libros favoritos de los que he leído. Un libro de Marcus de Sotoy. No sé muy bien cómo pronunciar eso. Entonces, léanlo. Se los puedo prestar. Tienen ahí el Patreon. Pueden seguir en Goodreads, que es el único lugar donde tiene sentido pedirle a alguien que te siga en Goodreads. Y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias por estar aquí y espero que pasen una bonita semana. Nos vemos.